Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros representamos a Artecola. Está Luis Alvarado y Carlos Andrés López, que es quien les habla. Juntos tenemos más de 45 años en el sector. Luis tiene más de 25 años en el servicio técnico especializado en calzado y yo llevo más de 20 años en el sector de fabricación de calzado también. Tenemos aquí el espacio para compartir con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de los pegues de suela en caucho, TR y goma, que es una dificultad que se tiene muy comúnmente en las empresas. ¿Por qué? Porque es un proceso del cual es muy especializado, requiere tiempo, requiere movimientos, requiere que el operario tenga mucho cuidado, porque tenemos suelas que son más fáciles de pegar, como una suela de PVC. Entonces, cuando muchas de las fábricas les tienen miedo a pegar suelas de caucho. Entonces, queremos que por medio de esta capacitación ustedes puedan conocer un poco más del proceso, ayudarse en sus fábricas, ayudarse en sus procesos y que veamos que no es tan difícil. Es un tema de cuidado, es un tema en el cual debemos de conocer el proceso, pero es algo sencillo siempre y cuando respetemos los procesos y los tiempos. ¿Sí? Quiero hablarles 2 minuticos de Artecola. Es bien importante que conozcan quiénes somos nosotros. Nosotros somos una empresa la cual llevamos más de 75 años en el mercado. Tenemos 9 plantas en toda Sudamérica. Tenemos 3 en Brasil, tenemos en Perú, tenemos en Chile, México, acá en Colombia. Entonces es una empresa con la cual ustedes cuentan con todo el respaldo, toda la tecnología, tenemos pegantes a la vanguardia con los cuales ustedes pueden contar. Nosotros tenemos un equipo técnico especializado en el área de calzado. Para cualquier necesidad que ustedes tengan, nos pueden consultar y nosotros les ayudamos. O sea, no es que solo podamos venderle a un distribuidor, sino que nosotros ayudamos al empresariado. Nosotros somos especialistas en esto, tenemos los productos, tenemos la experiencia y podemos tranquilamente visitar una de sus empresas y ayudarles también para que puedan trabajar con nuestro producto. Esto es algo de la trayectoria de nuestra empresa. Fue en el año 1948 que fuimos creciendo. Venimos transcurriendo durante muchos años. Llegamos a Colombia por medio de PIN y después con Pegatex. Hoy ya somos solo Artecola. Estamos ya con nuestra marca Afix y en el mercado la conocen como Regia. Toda la línea de calzado la conocemos como Regia. Entonces tenemos Regia PU, Regia PC, tenemos todo el sistema de limpiadores, de halogenantes, que es parte de lo que les vamos a hablar hoy. Tenemos pues un gobierno corporativo, tenemos muchos empleados, tenemos más de 1.500 empleados en toda Sudamérica. Entonces es una empresa la cual puede generar confianza, pueden tener la confianza de que tranquilamente cuentan con nosotros. Contamos con unas políticas de calidad, contamos con certificaciones y estamos muy involucrados en el tema de la sostenibilidad. En el tema de sostenibilidad tenemos varias certificaciones en cuanto a productos certificados, productos amigables con el medio ambiente y además tenemos, cámbiamela por favor, tenemos todo el tema de carbono neutro. El carbono neutro para nosotros es bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una industria química, una industria que tal vez tiene muy mala fama, pero por medio de nuestros procesos, por medio de nuestras actividades en cada una de las plantas, podemos garantizar que nuestra compañía es carbono neutro. O sea, todo lo que nos toca contaminar por el tipo de producto que hacemos, lo garantizamos y lo contrarrestamos por medio de plantaciones de árboles, por medio de empaques ecoamigables, por medio de reciclajes,
por medio de láminas termoadheribles que hacemos con material reciclado, y esto nos da la confianza y las certificaciones necesarias para hablar de que somos una compañía carbono neutro. Ya entrando en el tema de sistemas de adhesión, pues hoy, como les decía al principio, vamos a hablar de las suelas de caucho, TR y goma, que es bien importante que tengamos claro este tema. Nosotros como Artecola podemos garantizar que estamos involucrados en todo el proceso de fabricación. Tenemos adhesivos para todo el proceso de fabricación, tenemos láminas de puntera de contrafuerte, tenemos adhesivos naturales como el látex, tenemos adhesivos SBR para el sistema de guarnición, tenemos cloroprenos también que nos pueden ayudar en el sistema de guarnición, toda la línea de limpiadores y finizaje, y además contamos con los poliuretanos para el pegue de suelas. Esto va acompañado de unos primer especializados según el tipo de suela que vayamos a usar. Tenemos primer para EVA, para cauchos, para termoplásticos. Todos esos primers los pueden contar con nosotros. Pues queremos hacer como un abrebocas de lo que es un adhesivo en sí. Un adhesivo normalmente, aparte de los látex, son cauchos sintéticos en una disolución, bien sea acuosa o solvente. Lo que más tenemos en Colombia son disoluciones base solvente, las cuales nosotros pues tenemos una amplia variedad en el mercado, con la cual pueden tranquilamente hacer su proceso de fabricación. Lo importante del adhesivo es que nos dé una unión resistente, una unión que no tengamos problema, porque muchos de nosotros tenemos un paradigma con los pegantes. El pegante dentro del proceso de fabricación, si vamos a un costeo detallado, este no suma más del 4 o el 5% de todo el costo del calzado. Más sin embargo, si tenemos problemas de devoluciones, si tenemos problemas de mal pegue o un reproceso en la planta, eso se nos va a convertir en un 100%. Entonces tenemos que ser muy estrictos con el tema de pegante. No solo fijarnos en las suelas, no solo fijarnos en las capelladas o en los accesorios que va a tener el calzado, sino que ser estrictos en el proceso y en la calidad del pegante que vamos a usar. No siempre por economizarnos unos pesos en unos galones vamos a tener el mejor resultado. Entonces eso es bien importante, eso es algo que los fabricantes debemos de tener en la conciencia, porque si nos devuelven el zapato, pues empezando que nuestra marca va a quedar mal, vamos a tener problemas con nuestro cliente final, vamos a tener devoluciones, todo este tema de marca se nos va a ver afectado. Además del tema reputacional, vamos a tener problemas en temas de reprocesos. Entonces, cada una de las soluciones que tenemos soluciones para doblados. Ahí podemos utilizar soluciones de caucho, látex, cloroprenos inclusive de bajo performance. ¿Por qué? Porque es un pegue muy temporal. Ese tema solo lo vamos a tocar para el tema de una guarnición simple mientras vamos a una costura, mientras vamos a un armado final. Ya tenemos el pegue de forros, que ahí ya vamos a necesitar un pegue un poco más robusto. Ahí tenemos cloroprenos, tenemos látex de altos contenidos de sólidos. Cuando colocamos lo que es puntera y contrafuerte, también vamos a necesitar algo de adhesivos, o si la lámina es termoadherible, pues ella tiene su propio pegante. Pero en caso de que la lámina que usemos para contrafuerte y puntera no tenga adhesivos, vamos a usar un adhesivo de cloropreno o un endurecedor. Tenemos el montaje, que normalmente lo hacemos con un cloropreno o un látex. Tenemos el ensuelado, que lo más común es hacerlo con poliuretanos, y estos poliuretanos, como vamos a ver más adelante, tenemos diferentes especificaciones. Hay poliuretanos que de un medio rendimiento, alto rendimiento, y tenemos de alto performance.
Entonces, según la calidad que le queremos dar a nuestro producto final, pues escogemos el tipo de poliuretano que vamos a trabajar. Ya tenemos otros que son complementarios según la línea que manejemos, como son las líneas de cloropreno, de PVA, de látex, que ya se usan en el tema de recuños, en el tema de tacones, ya según el tipo de producto que vamos a hacer. Cuando vamos a utilizar un pegante, lo más importante es saber qué vamos a pegar. ¿Por qué? Porque no es solo ir y comprar una suela, comprar una capellada, eso no nos da seguridad del pegue. Tenemos que estar seguros que en el momento de que vamos a realizar el proceso tengamos la confianza de qué adhesivo vamos a usar según nuestros sustratos. O sea, si vamos a utilizar suelas de caucho, suelas de EVA, suelas de PVC, suelas de TR, tenemos que estar bien seguros de qué tipo de suela vamos a hacer. Y pues lógicamente tenemos que mirar la capellada, si es una capellada textil, una capellada sintética, si es un cuero, una napa, si es un cuero graso. Todo eso tenemos que tenerlo muy claro para poder garantizar un pegue final que sea óptimo para nuestra calidad y nuestro producto. Hay diferentes métodos de aplicación de adhesivos. El más común aquí en Colombia es el método manual, con brocha, e inclusive hay unas fábricas que todavía el operario pega con el dedo. Entonces, pues vamos evolucionando, vamos utilizando más herramientas, vamos tecnificando más nuestras fábricas, pero pues, lo ideal es trabajar o con brocha o en spray, ¿sí? Para que entre menos contacto tengan los operarios con el adhesivo, pues también vamos a ser más amigables y vamos a empezar a cuidar más el operario. Y ahí es donde hablábamos de lo del carbono neutro. Por ejemplo, nosotros ya eliminamos en muchos de nuestros productos el tolueno, porque el tolueno tiene una parte muy adictiva, muy dañina para el operario. Y ahí nosotros estamos comprometidos también con eso. Además de que cuidamos el medio ambiente, cuidamos nuestro activo más importante, que son los operarios, porque es que cuando un operario se nos llega a enfermar o hay operarios que simplemente con el olor del producto pues se nos enferman. Entonces es importante cuidarlos. Aquí vemos algunas aplicaciones en spray con aerógrafos. Vemos máquinas encoladoras o de rodillo, que es otro método de aplicación. Esto se da más en métodos de bondeo, en métodos ya de aplicaciones más industriales, por ejemplo para el tema de plantillas, el tema de forros, ahí también tenemos soluciones adhesivas. Y pues ya vamos a entrar a hablar en sí del proceso de armado, ¿sí? Ahí le doy la palabra a Luis para que siga hablándonos específicamente de los procesos. Bueno, buenas tardes para todos. Como ustedes pueden observar, ya mi compañero les ha estado hablando un poco acerca de los procesos. En calzado se manejan varios procesos, ¿sí? Yo ahorita nos vamos a concentrar en el tema del proceso de ensuelado, que vamos a hablar un poco sobre los materiales como suela TR, que es una goma termoplástica, y los cauchos, ¿sí? En este caso vamos a hablar un poco de los prearmados, ¿sí? Que es un proceso de armado. Pues armar básicamente es, una palabra lo dice, es unir dos materiales mediante costuras, mediante hilos, ¿sí? Mediante adhesivos, adhesivos estructurales, lo que llaman adhesivos para pegue definitivo o adhesivos para pegues temporales. Para la parte de los procesos, por ejemplo en guarnición, tenemos una línea completa de esos tipos de adhesivos para pegues estructurales y para pegues, lo que llaman definitivos o pegues definitivos, sí, definitivos o estructurales. En la parte de guarnición, dependiendo de los tipos de sustratos, materiales, ¿sí? Siempre se debe elegir un buen adhesivo
dependiendo de los procesos, dependiendo de los tiempos, dependiendo del tipo de calzado, siempre hay que seleccionar muy bien el adhesivo. En la parte de montaje, ¿sí? En la parte de guarnición, en la parte de montaje también tenemos una línea completa dependiendo de los sustratos. No nos vamos a centrar tanto en esos procesos porque la charla prácticamente es del tema de ensuelado y especialmente de los materiales. Y en la parte de ensuelado, que ahí sí ya pues de eso se trata la charla, ¿sí? En la etapa de ensuelado sí manejamos diferentes tipos de adhesivos, diferentes tipos de tecnologías, dependiendo de los sustratos. Nosotros manejamos, por ejemplo, imprimantes que se utilizan con equipos de radiación UV, la compañía Artecola, que es una compañía de Brasil, que es la principal. Tenemos adhesivos, por ejemplo, para procesos de ensuelado, que son adhesivos en polvo, que es una tecnología que aquí en Colombia casi no se utiliza o no se ve, pero sí tenemos adhesivos inclusive para procesos de ensuelado, adhesivos en polvo. Tenemos también líneas completas de adhesivos, por ejemplo, acuosos, adhesivos base agua, pero acá básicamente nos vamos a enfrascar un poquito en hablar sobre el tema de los adhesivos base solvente, que casi que el 95% de las industrias en Colombia aún siguen trabajando productos base solvente. Cuando hablamos de productos base solvente, ¿sí? Un adhesivo básicamente lleva muchas cosas, pero lo podemos resumir en que un adhesivo tiene como una parte líquida, que son como todos los sistemas de solventes, y una parte sólida, que son como los materiales activos con los que vamos a hacer la adhesión. Cuando hablamos de los procesos de ensuelado, obviamente hay que seguir un proceso, hay que hacer unas recomendaciones, ¿sí? Siempre que vayamos a unir dos materiales debemos tener la seguridad de que son los materiales, ¿sí? Mi compañero decía al principio que pegar una suela, ¿sí? Él les comentaba, yo tengo muchos años de experiencia, soy la persona que visita todas las fábricas aquí a nivel nacional y en algunos países también los apoyo, pero con tantos años de experiencia, yo me atrevería a pensar que pegar un material pues no es tan fácil, ¿sí? Una vez se habla de que no, la suela de PVC es muy fácil de pegar, pero yo he encontrado muchas suelas de PVC en el mercado que son un poquito complicados para pegar. Cuando hablamos de suela de TR, depende de la composición, ¿sí? Depende de la composición del TR, depende del tipo de carga, depende a veces hasta el mismo pigmento, que a veces utilizan pigmentos a base de polipropileno, ¿sí? A veces dependiendo del tipo de pigmento, a veces se dificulta un poco el caso del pegue de esos tipos de materiales. Vamos a analizar, tenemos un portafolio muy amplio, vamos a entrar en detalle lo que es el pegue de una suela de caucho, ¿sí? Tenemos obviamente para pegar suelas de poliuretano, pero la idea es que conozcamos un poquito cuáles son las técnicas que uno debería utilizar en el momento de pegar una suela de caucho, ¿sí? Existen muchos tipos de caucho, ¿sí? Hay muchos tipos de cauchos, cauchos naturales, cauchos vulcanizados, cauchos que tienen altas cargas de nitrilo, hay cauchos que son 100% nitrilos, que inclusive debemos utilizar adhesivos a base de nitrilos, compuestos A, compuestos B, que también manejamos esa línea. Dependiendo del tipo de caucho, hay que primero saber qué caucho estamos utilizando, segundo, qué proceso vamos a recomendar. Entonces, como primera medida, cuando vamos a pegar una suela de caucho, uno debe seleccionar muy bien los adhesivos, ¿sí? Debe seleccionar muy bien los procesos, y no solamente los procesos, usted puede tener un buen adhesivo, ¿sí? Usted puede seguir paso a paso un proceso y sin embargo vemos que en algunas fábricas de calzado a veces se le presentan inconvenientes de pegue, porque no solamente responsable es el adhesivo, el proceso, sino también muchas veces los operadores deben ser conscientes de lo que están haciendo, ¿sí? Uno a veces va a una fábrica de calzado y el cliente le dice, mire, pegué, no sé, 100 pares de zapatos y se me despegaron 2 pares. Entonces los adhesivos no son selectivos, ellos no escogen dónde pegar. A veces el cliente le dice, mire, estoy pegando un zapato, pero la parte de la punta o el talón se me despegó. Entonces, a veces uno culpa a los adhesivos y muchas veces el adhesivo no escoge dónde pegar.
O sea, un adhesivo no dice voy a pegar la punta, sí la pego, pero el talón no lo voy a pegar. Entonces siempre hay un proceso, ¿sí? Hay que ir acompañado de un proceso. Como todo es tan mecánico, en el caso de la industria de calzado, los operarios prácticamente llevan muchos años de experiencia y lo hacen mecánicamente. Ellos a veces se confían de lo que están haciendo y muchas veces tienen ese problema de que en algún momento se puede despegar los zapatos. Ahora, con el tema de los materiales, constantemente llegan materiales nuevos al mercado. Ahorita está entrando mucho aquí a Colombia unas suelas que vienen de otros países, que es por ejemplo un TR Line, ¿sí? Hay muchos materiales nuevos que están llegando al mercado, entonces por eso uno siempre debe utilizar una marca de adhesivos que tenga un respaldo técnico, que tengan laboratorios. Nosotros afortunadamente en Colombia tenemos nuestra planta, tenemos nuestros laboratorios acá en Bogotá, los podemos acompañar, cuando tengan alguna duda de un material, un sustrato, simplemente nos llaman, lo llevamos al laboratorio, lo analizamos y finalmente le decimos al cliente mediante un esquema de pegue, un procedimiento de pegue, ¿sí? Se lo damos al cliente para que el cliente sepa cómo tiene que pegar ese tipo de material. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de qué debe llevar, cómo se debe hacer un proceso para una suela de caucho. Lo primero que hay que hacer es saber, tener la seguridad y la certeza de que la suela sí es de caucho, ¿cierto? Hay muchas formas de identificar un caucho, ¿sí? La más común, la más usual, por ejemplo, es con la punta de la lengua, tiene un sabor amargo por el azufre que lleva, uno tiene que aprender a identificar. Hay muchas formas de identificarla. Si alguien de pronto desconoce la identificación de los materiales, se pueden acercar a nuestro stand, nos buscan por las redes sociales, nos llaman y con mucho gusto lo podemos asesorar cómo identificar los diferentes tipos de materiales. Hay varias formas de identificar los materiales. Entonces lo primero que hay que hacer es saber qué material es, ¿sí? Después qué procedimiento vamos a hacer. Vamos a hacer un proceso que se llama cardado mecánico. Vamos a hacer un proceso de lijado, ¿sí? Es importante que cuando hagamos este proceso, le cuento las experiencias que yo he tenido en las fábricas de calzado. Uno a veces va a una fábrica de calzado y los muchachos, por ejemplo, la lija nunca la cambian, ¿sí? O duran con una lija muchos meses, por ejemplo, ya con la fricción y que ahí lijan diferentes tipos de materiales, ya el poro de por sí o el grano de la lija está tapada, ya formó empastamiento y en vez de abrir el poro está agregando un poco de grasas, inclusive a la suela. Entonces, primero es importante estar cambiando la lija constantemente, utilizar una lija de grano gruesa. Sí, en este caso uno recomendaría, por ejemplo, la que se consigue en el mercado, que es una lija número 24. Es importante utilizar buen cardado mecánico, ¿sí? Y estar cambiando constantemente la lija. Una de las recomendaciones que uno le daría a un cliente, que inclusive casi no se ve en Colombia, pero en otros países sí se ve, es, por ejemplo, puede pasar que el cliente lije o carte la suela hoy y no la va a pegar hoy, la puede pegar mañana, ¿sí? Eso lo hace casi la mayoría de clientes, ¿sí? Uno, sin embargo, si uno mira las fábricas grandes de calzado del mundo, ellos no hacen eso. Si es una suela de caucho y no la van a pegar hoy, ellos simplemente tampoco la lijan hoy. Ellos lijan eso es en el momento en que van a pegar la suela. ¿Por qué? Porque los cauchos, en este caso, los cauchos son cauchos vulcanizados. Esos cauchos, si usted los lija hoy y los pega, por ejemplo, mañana, con la temperatura ambiente se puede empezar a prevulcanizar nuevamente ese caucho y se va a empezar a tapar nuevamente el poro que usted abrió con el grano de la lija. ¿Sí? Entonces, eso sería una buena recomendación. Marcas grandes de calzado del mundo lo hacen. Acá en Colombia no lo hacemos, pero sería bueno que, pues obviamente uno no lo hace, sin embargo sigue pegando, ¿cierto? Pero es una buena recomendación. Si no hay necesidad, pues la pueden cartar el momento en que la van a pegar. Entonces, recomendación número 1, siempre hay que usar un lijado. Pueden haber productos, a veces me preguntan a mí, un cliente me preguntaba y me decía, mira, yo tengo una suela de caucho, ¿sí? Hay un producto X que puede eliminar un cardado mecánico. ¿Usted qué me recomienda? ¿Lo utilizo o no lo utilizo? Eso puede pasar. Yo le decía al cliente, no le voy a decir si lo utilice o no lo utilice. Simplemente le digo que las grandes marcas de calzado del mundo, por temas de seguridad, ellos hacen un cardado mecánico.
¿sí? Porque es que si uno hace un cardado químico a la suela, ¿sí? Uno de pronto, el operario no tiene la suficiente experticia y no lo va a hacer muy bien y puede llegar a fallar, en este caso, el pegue de una suela en caucho. Entonces, recomendación, ojalá siempre que trabajemos una suela en caucho, siempre hagamos un cardado mecánico. Esa es la primera recomendación. Segunda recomendación de una suela de caucho. Después de que hacemos ese cardado mecánico, hay que hacer una buena limpieza a las suelas de caucho, ¿sí? Utilizando un limpiador universal, un limpiador que nos ayude a remover las impurezas, las grasas. Cuando ustedes, yo visito fábricas de suelas, y uno ve que los operarios son los mismos mecánicos de las máquinas, ellos las manos están llenas de grasa, ellos por ahí están aflojando, soltando alguna tuerca, algún tornillo, ellos cogen la suela, esa manipulación, esa grasa puede afectar el pegue de una suela, ¿sí? Entonces, recomendación, siempre es bueno, después de hacer el cardado mecánico, hacer una limpieza ya con un producto, con un limpiador. A veces las suelas tienen muchos aceites nafténicos que llaman, tiene muchos aceites que también pueden dificultar el pegue de una suela. Entonces, recomendación, hay que hacer una limpieza con un limpiador. Ahora, tenemos una cultura que nosotros llevamos muchos años acostumbrados a limpiar las suelas utilizando un limpiador con un cepillo de dientes, ¿cierto? Otros lo hacen de pronto con una brocha, pero a nivel mundial, en otros países, como Artecola es una compañía que inclusive en su momento tenía plantas en China y le vendemos productos a muchos países, Estados Unidos, Centroamérica, ¿sí? En Europa, por ejemplo, muchos distribuidores compran productos para venderlos en Europa o fabricar zapatos en Europa. Entonces, la recomendación que siempre ha dado Artecola es que uno debería limpiar las suelas no con un cepillo de dientes, no con una brocha, sino con un textil. Cuando uno limpia el comedor de la casa, un vidrio, uno siempre utiliza algo con que limpiar el vidrio. Uno nunca utiliza una brocha, uno nunca utiliza un cepillo, sino siempre lo hace con un textil. Con un textil, ojalá blanco, ¿sí? O un color pastel, para que el solvente no se encargue de pronto de eliminar o de soltar la tinta o la pintura que tiene la tela y no vayamos a contaminar, en este caso, la suela. ¿Cómo se debe limpiar? Pues una suela se debe limpiar en sentido de la manecilla del reloj. Uno siempre debe limpiar las suelitas así. Es importante estar cambiando de posición la tela con la que yo voy a limpiar la suela. A veces vamos a las fábricas de calzado cuando hacemos mantenimiento, porque nosotros hacemos mantenimientos a nuestros clientes, nosotros visitamos a nuestros clientes, medimos temperaturas a los hornos de nuestros clientes, revisamos las pegadoras de nuestros clientes, miramos los tiempos, la aplicación. O sea, todo ese servicio lo brinda la compañía. El cliente que trabaja actualmente con nosotros tiene ese soporte técnico cuando quiere un material nuevo. Los operarios a veces cambian de operario, cambian de puesto los operarios. Entonces, todas esas cosas nosotros lo hacemos. Entonces, importantísimo siempre cambiar de posición, en este caso la tela. La tela es importante. Yo limpio la suela y empiezo a cambiar. Cuando ya la tela está completamente contaminada, lo que hacemos es que sacamos otro pedacito de textil y seguimos limpiando la suela. Es importante que siempre que vayamos a limpiar o utilizar un limpiador, cuando yo compro un limpiador, ya sea en galón o en cualquier presentación, yo siempre debería tener un recipiente, un beaker, algo plástico, ¿sí? Yo saco el poquito de limpiador en ese recipiente y ese es el que voy a utilizar. Cuando usted limpia una suela, en este caso, por ejemplo, una suela en caucho, usted ve que si la suela es negra, se empieza a colocar el limpiador negro. A veces uno va a las fábricas de calzado y ¿qué hacen los operarios? ¿Qué es lo que sobra del producto? Vuelven y lo trasvasan o lo devuelven al envase original y está contaminando el producto. Entonces, siempre tener un beaker, no sé, un dosificador, un medidor o algo, un recipiente donde yo pueda sacar el poquito que voy a utilizar y lo que me sobre que está contaminado, pues hay que sacrificarlo, pero no hay que nunca devolverlo al envase original porque estamos contaminando el producto. Esas es como las recomendaciones. Siempre se va a dar un tiempo de secado, en este caso un limpiador, si es nuestro, podemos recomendar un secado entre 5 a 10 minutos. Eso es para en cuanto a la limpieza, 5 a 10 minutos, una muy buena limpieza y cambiar de posición el trapo. Después de que limpiamos la suela, ¿sí? A veces
nos llaman y nos dicen, mire, tengo una suela en caucho, se me está despegando, no utilizan limpiador o a veces utilizan otros tipos de limpiadores que no es para calzado. Por ejemplo, hablemos de un thinner, utilizan un thinner que es para pintura, a veces esos productos no son destilados, no son completamente puros y en vez de eliminar la grasa de las suelas, estamos inclusive agregándole un poco más de grasa a los materiales. Los enemigos de los pegantes son las grasas, los aceites, las pinturas, por ejemplo, son enemigos de los adhesivos, por eso hay que quitar completamente todo lo que sea que pueda contaminar, en este caso una suela y el pegante. Otra cosa que también vemos en cuanto a las suelas de caucho es que algunas suelas son pintadas. Uno ve por ahí en algunos sitios que empiezan a pintar las suelas y muchas veces pues no tienen el suficiente cuidado y contaminan en la zona aquí donde vamos a pegar, el área de pegue, contaminan con pintura. ¿Sí? Eso me ha pasado también en alguna fábrica de calzado, que el operario no hace un buen cardado, no hace una muy buena limpieza y donde está la pintura por ahí se empieza a despegar el zapato. Cuando el zapato de pronto en algún lado está contaminado porque no hicieron un buen cardado mecánico o no hicieron una muy buena limpieza, ahí lo que hace es que se empieza a abrir como una ventana. Si se empieza a despegar el zapato en esa área, empieza a penetrar el agua y termina despegándose un zapato. Entonces, por favor, una muy buen cardado y una muy buena limpieza. Después de que limpiemos la suela, que son 5 minutos aproximadamente, pasamos al siguiente proceso, que es con halogenar una suela, activar una suela, en algunas ciudades le dicen envenenar las suelas, prácticamente eso se utiliza, es un halogenante. Nosotros tenemos dos tipos de halogenantes. Tenemos un halogenante que se llama 313, que es un halogenante monocomponente. En este caso es un halogenante monocomponente. Lo tenemos así en este tipo de presentación de litro, de medio litro, y también lo tenemos galones, porque obviamente exportamos a otros países el halogenante y lo despachamos por galones. Ese halogenante 313 es un halogenante monocomponente. ¿Cuál es la función de ese halogenante? Las suelas, cuando voy a pegar una suela de caucho y lo voy a pegar con un adhesivo que finalmente voy a pegar con un adhesivo de poliuretano, mi compañero les hablaba que tenemos diferentes tipos de adhesivos y que la mayoría, por no decir todas las suelas, uno debería estar pegando con adhesivos a base de poliuretanos porque el caucho aún son muy poquitas las fábricas de calzado, todavía siguen utilizando pegantes amarillos. ¿Sí? El caucho tiene un poco de afinidad con los pegantes amarillos, pero deberíamos utilizar ya solo adhesivos de poliuretano. Los adhesivos blancos o de poliuretano, o como lo llaman en otras ciudades PVC, o en otras ciudades como Ogi, por ejemplo en Venezuela le llaman Ogi, o en la frontera. Esos adhesivos tienen alta resistencia a unos agentes químicos y a unos agentes externos. Cuando ustedes pegan un zapato va expuesto a muchas cosas. Cuando uno compra unos zapatos, uno los expone a altas temperaturas. Cuando uno despacha el zapato para ciudades de clima muy calientes o climas muy fríos, por ejemplo, hay gente que lava sus zapatos, le agrega cloros, detergentes, betún, tinta. Esos agentes externos o esos agentes químicos pueden despegar un zapato. Entonces, por eso es importantísimo siempre que vayamos nosotros a pegar un zapato, pero siempre se recomienda utilizar esos tipos de adhesivos de poliuretano. Los adhesivos de poliuretano tienen mayor resistencia a esos agentes externos y a esos agentes químicos. Entonces vamos a hablar un poquito del halogenante. Les mencionaba que el halogenante es monocomponente, que más o menos para que me entiendan, los adhesivos tienen como una polaridad, ¿sí? Los adhesivos de poliuretano vienen como una polaridad negativa y las suelas de caucho traen también una polaridad negativa. Es como cuando yo voy a prender una lámpara, un bombillo, ¿sí? Yo necesito dos cables, un cable positivo y un cable negativo. En este caso, el cable, que en este caso sería el adhesivo, es de polaridad negativa y la suela de caucho es una polaridad negativa. Yo necesito que una de las dos sea de polaridad positiva. En este caso nosotros tenemos que cambiar o invertirle la polaridad, en este caso la suela. Entonces esa función la hace el halogenante. El halogenante tiene, en este caso tenemos un halogenante que es bicomponente, ¿sí? Es un halogenante que es bicomponente, que trae un cloro, eso es un ácido, eso se llama ácido triclorisocianúrico, se llama.
Normalmente ese cloro lo que hace es que cuando halogenamos una suela, agregamos esos átomos de cloro a la suela para que empiece a hacer su trabajo y empiece como a cambiarle esa polaridad a la suela. ¿Listo? Hay que dar un tiempo de secado. Normalmente se deja la suela boca abajo. No quiere decir que si yo la dejo boca arriba no me va a pegar, no, porque en algunos países, por ejemplo, la cultura es no colocar la suela boca abajo. ¿Sí? En algunos países halogenan la suela y la colocan boca arriba. ¿Por qué recomendamos dejar la suela boca abajo? El halogenante, el cloro, es un gas halógeno. En el momento en que uno halogena la suela, los gases se liberan fácilmente. Yo halogeno una suela, ¿sí? Y la coloco así boca abajo, es para que el gas se dificulte la liberación de ese gas, de ese cloro, y empiece a atacarme un poco más la suela. Por eso se recomienda dejar la suela boca abajo, pero no necesariamente. Si yo la dejo boca arriba, obviamente debe pegar la suela. Entonces se debe halogenar muy bien la suela. Hemos visto casos en fábricas de calzado que en algunas partes del zapato se despega, básicamente es porque no hay un buen halogenado. Nosotros o nuestros halogenantes o los halogenantes de la compañía, nosotros en la formulación agregamos una cosa que se llaman trazadores o reveladores ópticos. ¿Sí? Hay empresas que tienen lámparas de luz negra e inclusive hay una lámpara de luz blanca también que refleja si la suela quedó bien halogenada o no halogenada. Por ejemplo, yo cuando halogeno una suela, yo tengo una suela y la halogeno, ¿sí? Yo la someto a esa luz, de la luz negra, y me detecta dónde hay halogenante y dónde no hay halogenante. Obviamente porque nuestros productos, como son productos también de exportación, y en muchos países nos piden que los productos deben tener trazadores o reveladores ópticos. Eso en cuanto al halogenante. Recomendación: todo lo que contenga cloro oxida. ¿Sí? En este caso estamos hablando de un halogenante que contiene un cloro, ¿sí? Y el cloro es un elemento químico que es muy oxidante. Cuando hace contacto con algo metálico empieza a oxidar y empieza a degradar o a dañar el producto. Entonces, recomendación: los recipientes deben ser completamente, pueden ser de vidrio, de pasta, pero que no tenga absolutamente nada metálico. La brocha, aquí en este caso ya no vamos a limpiar la suela, sino vamos a aplicar el halogenante. Utilizamos cepillos, un cepillo que no tenga absolutamente nada metálico, ¿sí? Vamos a aplicarlo en sentido de las manecillas del reloj. Vamos a dejarle un tiempo de 15 minutos boca abajo y luego volteamos la suela y seguimos con el siguiente proceso, ¿sí? Recomendaciones: no es bueno dejar las suelas, cuando yo halogeno una suela, dejarlas así halogenadas para el día siguiente. Eso puede pasar. Eso hemos encontrado en algunas fábricas de calzado, que se presenta un despegue después, y muchas veces es porque el operario halogenó la suela, la dejó ahí, vino al otro día, los 2 días, a veces un fin de semana, halogenan el viernes, llegan el lunes, siguen aplicando el siguiente proceso y con el tiempo se puede empezar a despegar el zapato. ¿Qué es lo que pasa? Que como el halogenante tiene un cloro y el cloro se oxida, solo con la humedad del ambiente se oxida. En el momento en que yo pase al siguiente proceso, a aplicar un primer o aplicar un pegante, esa oxidación empieza a pasar al primer o al pegante, me empieza a oxidar el pegante, eso produce un cáncer que se llama SAD, que empieza, se despega el zapato, ustedes tocan el pegante y sienten como una taptosidad o una pegajosidad. Eso es porque el pegante no se curó. Cuando uno deja suelas halogenadas para el día siguiente, ¿sí? Puede pasar eso, que el pegante finalmente no se cura y se puede llegar a despegar un zapato. Entonces, recomendación: no dejemos suelas halogenadas para el día siguiente, ¿sí? Si vamos a halogenar es porque las vamos a pegar hoy. Ahora, supongamos de que se fue la luz, supongamos de que nos llamaron, necesitamos irnos urgente para la casa, ya tenemos las suelas halogenadas, ¿qué debemos hacer? Pues aplicamos el siguiente proceso, que en este caso, que ahorita vamos a hablar de un primer, aplicamos el primer y al día siguiente podemos seguir con el proceso normal. Entonces, recomendación: nada metálico, no dejar las suelas aplicadas con halogenante de un día para otro, hacer una muy buena aplicación área que no tenga átomos de cloro, se puede despegar el zapato y por ahí se abre la ventana y por ahí se va el zapato.
¿Listo? Entonces hay que halogenar las suelas muy bien halogenadas. Y después de que dejemos las suelas halogenadas, pasamos al siguiente proceso, que ya vamos a hablar sobre los primers, los imprimantes, bases auxiliares, como le quieran llamar. Es importante siempre, para dar garantía del 100% de pegue, ¿sí? Es importante seguir todas las recomendaciones, el proceso indicado. Es importante cuando yo tengo una suela en caucho y le hago un cardado mecánico, el poro se abre, ¿cierto? Cuando aplico un halogenante, un gas, el poro se termina de abrir, luego aprovecho que el poro de la suela está abierto para aplicar una capa abundante de primer para que cuando el poro nuevamente vuelva a su normalidad, después de que se haya liberado completamente el cloro, ese halogenante o ese imprimante, perdón, que penetró en el poro de la suela, pues quede amarrado prácticamente desde el fondo de la suela. ¿Listo? Entonces es importante aplicar un imprimante a base de poliuretano. Tenemos varios imprimantes a base de poliuretanos. Nuestros imprimantes también tienen trazadores o reveladores ópticos. Es importante aplicarlo también con brocha o con cepillo de dientes y capa abundante de imprimantes. Los imprimantes es un prepegante, como lo llaman algunos. La viscosidad es muy baja, ¿sí? Y la idea es que apliquemos una capa abundante de imprimante, preferiblemente con reticulante o vulcanizante. ¿Sí? Hay como una cosa que se llama, un producto que se llama reticulante o vulcanizante. Es importante siempre agregarle vulcanizante. Los vulcanizantes es como una vitamina para el imprimante, para que cuando ese zapato esté expuesto a esos agentes químicos o agentes externos puedan resistir esas condiciones. ¿Listo? Imprimante, capa abundante. Y por último, aplicamos el adhesivo. El adhesivo a base de poliuretano, lo mismo, nuestros adhesivos tienen trazadores ópticos, nuestros adhesivos, lo que les hablaba mi compañero Carlos, no contienen tolueno, ya eliminamos ese solvente que era tan dañino para la salud de los operarios, es el solvente que atacaba el sistema nervioso central, que produce adicción, produce agresividad, ya lo eliminamos de nuestras fórmulas y hoy día tenemos todo nuestro portafolio de adhesivos de poliuretano sin tolueno. Aplicamos el adhesivo, ¿sí? Damos un tiempo de secado, luego reactivamos a una temperatura entre 60 y 70 grados centígrados, luego damos una presión entre 90 y 60 libras PSI aproximadamente por 20 segundos y listo, ya quedó el zapato pegado, las suelas de caucho. Entonces vamos a recordar: cardado mecánico, limpiador, limpieza con limpiador, se debe halogenar muy bien la suela, se aplica imprimante con vulcanizante y se aplica el adhesivo de poliuretano con vulcanizante. Ese proceso hay que hacerlo bien. Si lo hacemos así, ¿sí? Con las recomendaciones que les damos, lo más seguro es que no van a tener ningún problema. Y hablemos de la suela de TR. ¿Sí? La suela de TR también es un caucho termoplástico. A veces es necesario hacerle cardado mecánico a las suelas de caucho. La mayoría de suelas de caucho no lo hacen, pero es que depende de la formulación de la suela de TR. ¿Sí? Una forma de identificar si una suela de TR lleva más caucho o una suela buena es, normalmente yo lo que hago es, cojo la suela, doblo un poquito la suela, aplico una gotica de cualquier solvente limpiador y si se me fractura, se me parte inmediatamente, yo puedo deducir que la suela es muy buena. Pero hay suelas que a veces uno le aplica una gotica de solvente y se parte, pero se le dificulta un poco. Eso dependiendo la cantidad de carga que lleve las suelas. Entonces no se confíe en ningún tipo de suela. Yo he visto zapatos despegados, suelas de caucho, he visto zapatos despegados, suelas de TR, suelas de PVC, PVC Spanson, de todo tipo de suela. Entonces no nos confiemos en los materiales porque cada día los materiales van cambiando, los productos van cambiando, entonces siempre es importante hacer primero una prueba. A nuestros clientes siempre les recomendamos de que antes de que inicien una producción hagan una probeta. Nosotros en nuestro laboratorio siempre hacemos probeta. Con los clientes le pedimos los materiales de los clientes y hacemos probetas. Primero, antes de sacar una producción, hacemos una probeta para tener la seguridad de que ese material lo podemos garantizar, que el pegue va a ser 100% garantizado.
Suela de TR. Se puede cardar mecánicamente, obviamente no es lo mismo cardar una suela de caucho donde me puede soportar, no sé, 12.000 revoluciones por minuto en un motor, a una suela de TR que me puede soportar 300 revoluciones por minuto. Entonces yo puedo cardar una suela de caucho, sí, obviamente tengo que tener mucho cuidado de no descohesionar o no dañar la suela, porque la suela siempre, la TR es muy sensible, mientras que el caucho me aguanta más. Entonces primero se carda, o si el caucho, si el TR es muy bueno, podemos omitir ese proceso y hacemos una limpieza. Limpiamos con el mismo limpiador universal Arteclean DS102, hacemos una muy buena limpieza, lo mismo con el textil, vamos cambiando de posición el trapo, halogenamos la suela, lo mismo, la dejamos boca abajo, el mismo tiempo, aproximadamente 15 minutos. Si utilizamos un halogenante monocomponente, este producto ya viene preparado, ya viene listo para su uso, no tiene que ser absolutamente ninguna mezcla, porque hemos encontrado que muchos operarios en la fábrica de calzado hablan idiomas diferentes. Nosotros, aunque vendemos un halogenante que es bicomponente, que trae 10 sobres de cloro, que cada sobre pesa aproximadamente 8 gramos. Muchas veces en la fábrica de calzado los operarios agregan el cloro al producto, al modificador, en este caso al solvente, como cuando uno agrega sal a la sopa, al tanteo. Cuando uno agrega demasiado cloro se puede presentar despegue, o cuando agrega muy poquito cloro pasa lo mismo. Entonces eso siempre debe ser un peso exacto. Cuando se acabe el galón, ¿sí? Un galón tiene aproximadamente 10 medias botellas, por eso es que el sobre de cloro trae 10 bolsitas, cada bolsita es para una media botella. Cuando se me acaba el modificador, el solvente, se me deben acabar las papeletas o el cloro. Yo he visto fábricas de calzado o he visto personas que van a los almacenes buscando estas bolsitas, que eso no se vende es el producto completo, que porque le hicieron falta. O muchas veces voy a fábrica de calzado donde vemos una cantidad de papeletas que a los operarios supuestamente les sobra. Cuando sobran las papeletas o le hace falta es porque están haciendo la preparación mal, y cuando hacen la preparación mal lo más probable es que van a tener un problema de despegue. Por ejemplo, si yo voy a pegar un par de zapatos, 2 pares, voy a hacer una muestra, por eso es mejor utilizar un producto monocomponente. Sacas un poquito, halogena la suela y ya, pero preparar un galón o media botella que da aproximadamente por unos 60, 80 pares, dependiendo la expertise del operario. Preparar un halogenante para 60 pares, para utilizarlo para 2 pares y luego tener que botarlos, porque el halogenante bicomponente, el de preparar, nosotros como compañía le decimos que tan pronto se unan los dos productos, el solvente con el cloro, tiene una vida útil de 8 horas. Después de 8 horas el producto se empieza a degradar por temas de la humedad que hay en el ambiente. Entonces por eso recomendamos que si lo van a utilizar, si lo van a preparar todo, es porque lo van a utilizar en ese lapso de tiempo de 8 horas, pero si no, podemos utilizar este producto que es monocomponente. ¿Listo? Esa es la diferencia entre el uno y el otro. Y la suela de TR lo mismo. Entonces halogenamos la suela, la dejamos boca abajo, tiempo de 15 minutos, la pueden dejar 20 minutos. Algunos clientes nos preguntan ¿cuánto tiempo es lo máximo? Lo pueden dejar 30 minutos, 45 minutos, 1 hora. Hay unos que me dicen, no, pero es que 15 minutos es mucho tiempo, 10 minutos. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros en nuestros laboratorios hemos halogenado materiales tanto de caucho como de TR y hemos medido a 5 minutos, a 10, a 15, a 20, a 25, a 30. Luego hacemos el pegue, luego lo pasamos al dinamómetro para medir fuerza y nos hemos dado de cuenta que entre más tiempo deje la suela, en este caso de 30 a 45 minutos, la fuerza de adhesión se incrementa más. Entonces recomendación, 15 minuticos, 20 minuticos del halogenante. Listo, y por último aplicamos el imprimante de poliuretano a la suela de TR, que ya les hablé cuando hablamos de la suela de caucho, y por último el adhesivo, el PUR2 o bueno, cualquier tipo de poliuretano. ¿Listo? Eso es el proceso, las recomendaciones que nosotros como compañía le damos a todos los fabricantes. Si quieren estar tranquilos, quieren dormir tranquilos, les recomendamos siempre seguir el paso a paso, respetar los tiempos y hacer las cosas bien.
Nosotros todos los días visitamos fábricas de calzado de diferentes ciudades y siempre se presenta alguna reclamación y básicamente siempre ha sido porque no respetan los tiempos, porque no le dan la temperatura. Ahorita alguien me trajo un zapato, a mí están, ¿sí? Y me dijo, mire, se me despegó este zapato. Gracias a Dios que nuestros productos tienen trazadores ópticos y yo tengo una lámpara ahí para poder detectar si había pegante o no. Y le mostré al cliente, yo le mire, lo voy a meter en la máquina y mire que aquí tiene pegante y aquí tiene pegante. En ambos lados tenía pegante. Eso me dice a mí de que no hubo contacto íntimo entre la superficie de encima de la capellada y la superficie de abajo, en este caso, de la suela. Cuando no hay contacto íntimo entre las dos partes, se puede despegar el zapato. Básicamente fue falta de temperatura, el operario no le dio casi temperatura o podría pasar que le dio demasiada temperatura y quemó el adhesivo, o muchas veces no hay una suficiente presión. Nosotros hay una forma de identificar si la pegadora de bolsa me está dando una muy buena presión, porque cuando nosotros tenemos una fábrica de calzado, lo que hacemos es que metemos el zapato en la pegadora y nos confiamos de que la pegadora sí está dando la buena presión. Entonces hay una forma con papel carbón, lo pueden hacer con hojas de blog, nosotros le podemos explicar cómo detectar si la pegadora realmente le está dando presión o no. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta.